programada para el día de hoy. Según los exámenes, la programación, creo que la otra semana ya inician según los parciales. Entonces prácticamente en el caso de nosotros, los anteriores contenidos más los dos de esta semana pues son motivo de examen. Entonces vamos a tratar de finalizar esto. Acá les grafiqué bastante un contrato que es sumamente sencillo para ustedes. Creo que todos nos familiarizamos con lo que es una compra-venta. Sin embargo, es necesario pues hacer énfasis en algunos elementos, en algunos aspectos, para que nosotros podamos comprenderlo con mayor facilidad. Acá, si nos damos cuenta, ustedes ya realizaron en su cuaderno una lista de contratos. Encontraron unos en el Código de Comercio y otros en el Código Civil. En las clases anteriores, dentro de esos contratos, ya pudimos nosotros advertir cuáles de esos contratos tienen alguna formalidad especial o tienen alguna solemnidad. ¿Se recuerdan cuáles son esos contratos en materia mercantil? El de... Revisemos ahí para que se recuerden, porque eso sí o sí es importante que ustedes lo sepan. Donación entre vivos. Donación entre vivos. En el Código de Comercio. Ok, primero dijimos que íbamos a mencionar lo que es el fideicomiso, porque el fideicomiso sí es un contrato que aparece dentro del libro cuarto del Código de Comercio. Y adicionalmente a ese, mencionamos que en el caso de las sociedades constituidas bajo una forma mercantil, también debían constituirse en escritura pública, a excepción de la sociedad de emprendimiento, cuya regulación se encuentra de manera más desarrollada al final del Código de Comercio. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, me imagino que dentro de ese listado que ustedes encontraron, también pudieron percatarse que aparece una compraventa en el Código Civil y aparece una compraventa en el Código de Comercio. ¿Quién la pudo identificar? La compraventa mercantil. ¿Perdón? Compraventa mercantil. Ok, pero ¿y en el Código Civil? Dentro del listado que ustedes tuvieron a bien y que hoy les voy a poner una firmita por eso. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Que quedamos pendientes, que hasta que tuviéramos la clase nuevamente presencial les iba a poner la firma por esos contratos. Bueno, ¿sí encontraron el contrato de compraventa en el Código Civil? Ok, bueno, entonces eso significa que dentro de las regulaciones guatemaltecas existen estos dos tipos de contrato. Aclaro que no estoy indicando que sea la única modalidad, porque ya verificamos y les hice también la observación que el Estado también compra, el Estado también puede vender. Eso sí, acá no lo vamos a incluir porque ese tipo de compraventas o de negocios que se hacen en donde el Estado está adquiriendo algún producto, alguna mercancía, eso se encuentra regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Y ese negocio tiene ciertas particularidades diferentes a esta. En primer lugar, como les reitero, el tipo de sujeto que interviene, el Estado como un ente soberano que adquiere productos, mercancías, adquiere bienes y los utiliza para prestarlos a la población en busca siempre del famoso bienestar general que se encuentra regulado en nuestra Constitución Política de la República. Bueno, pero no nos metemos más a ese rollo.
vamos a ver entonces qué es la compraventa mercantil. Como hemos venido platicando, cuando yo necesito entender una institución jurídica, ¿a dónde me aboco? ¿A dónde me refiero? ¿Qué hago para entender? Si ya les hice una breve reflexión de que existen dos tipos de compraventa. Entonces, debe haber una definición que me establezca cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Será que ustedes lo pueden buscar en el Código de Comercio para que me indiquen qué es la compraventa mercantil? Ok, bueno. ¿Alguien que pueda dar lectura a ese artículo? Si lo encuentran. Ok. ¿Qué establece ahí? Eso es, solo una pausa. ¿Eso es el concepto que estoy buscando? ¿Qué estoy buscando en este momento? La compraventa mercantil. Entonces, he ahí la importancia de lo que es la doctrina, de lo que es la historia y de lo que son los aportes que generan los especialistas o los que han estudiado el derecho, y en este caso el derecho mercantil. Bueno, como no existe una definición dentro del Código de Comercio, entonces me aboco a los aportes de las personas que mencioné anteriormente. Bueno, ¿y dónde lo encuentro? Como no existe una definición, dentro de las diapositivas que yo les trasladé, les incluí casi que todos los contratos, o prácticamente todos, y ahí está una definición por cada uno de esos contratos. ¿Alguien puede darle lectura a lo que establece esa diapositiva respecto a lo que es la compraventa mercantil? El vendedor transfiere la propiedad de una cosa. Más fuerte, por favor. El vendedor transfiere la propiedad de una cosa, mercancía, y se compromete a entregarla al comprador. Se obliga al precio del dinero. Ok, bueno. Entonces, esa es la definición que tenemos ahí entre sus copias. Eso no tienen que anotarlo porque ya lo tienen en las diapositivas. Bueno, entonces, cuando hacemos referencia entonces a la compraventa mercantil, van a aparecer dos personajes. Uno que vende y el otro que compra. Esto parece que fuera una clase de primaria, pero créanme que aún en el contrato de arrendamiento, muchos de ustedes, digamos, no han establecido aún la diferencia entre un arrendante y un arrendatario. Entonces, para nosotros parece sencillo, arrendante, arrendatario, pero cuando uno les pide una definición, resulta que le están atribuyendo facultades contrarias a lo que establece la ley. Al arrendante le ponen las de arrendatario y al arrendatario las de arrendante. Entonces sí es importante que sepamos esto. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Acá, antes que nada, sabemos que hay un contrato. Entonces es la compraventa mercantil, pero esto ya es un contrato. Acá ya no estamos abordando características de los contratos, no estamos abordando tampoco características de las obligaciones mercantiles, sino que esto ya es un contrato. Bueno, ¿en qué consiste ese contrato? Entonces, bueno, que una persona denominada vendedor, va a trasladar el dominio o una traslación de dominio de bienes que son de su propiedad. En este caso yo les coloqué estas cajas para representar una mercadería o una mercancía. Entonces el vendedor es el propietario de esta mercadería. Bueno, entonces ahí está la figura del vendedor. Ahora, ¿qué va a hacer él?
no solo basta con trasladar de dominio esas mercancías, sino que las tiene que entregar. ¿Eso qué significa? Que acá no solo me comprometo mediante un contrato a entregar, a trasladar el dominio de esa mercadería, sino que para que se perfeccione debo entregarla. Entonces, ¿qué hace él? Prácticamente entrega esta mercadería a el comprador. Bueno, ¿y cuál es el papel o qué es lo que hace el comprador entonces? Como estamos en un contrato y cuando leímos el artículo 1517 del Código Civil, al que nos referimos porque no hay una definición de contrato en el Código de Comercio, con base al principio de supletoriedad, ¿qué nos decía? ¿Qué nos indicaba la ley respecto de un contrato? Ok, entonces dice que hay contrato cuando dos o más personas deciden crear, modificar o extinguir una obligación. Aquí, ¿cómo podríamos encuadrarlo? Con este ejemplo sencillo. ¿Están creando, modificando o extinguiendo? Están creando una obligación. Entonces, como hay dos personas, debe haber una contraprestación. Entonces, ¿qué sucede? Al trasladarle esta mercancía o estos productos al comprador, este tiene una obligación. ¿O será que de gratis lo va a recibir? No, ¿verdad? Solo en el caso que fuera una donación, pero estamos hablando ya del tema civil. En cambio acá, la responsabilidad y la obligación del comprador es pagar por esa mercancía o por esa mercadería, por ese bien o por ese servicio. Bueno, ¿por qué les coloqué ahí el símbolo de quetzal y el símbolo de dólar? ¿Por qué se los coloqué? ¿Por qué creen ustedes? Porque las monedas, sabemos que la moneda de curso dentro del territorio nacional es el quetzal. Sin embargo, hay una buena parte de comerciantes que deciden hacer sus negociaciones. Le voy a dar el efectivo en dólares. No siempre es de esa manera, sino que lo que se hace es que yo voy a pagar, digamos que por estas cajas yo le cobré $500. Bueno, y entonces, ¿será que debo entregar esos $500 en efectivo? Que se vean los billetes, que se vean los dólares. No necesariamente. Lo que va a pagar esta persona puede ser el equivalente en quetzales a los $500 de los Estados Unidos de América. Bueno, y entonces, ¿pero cuándo los va a pagar? Se supone que si estamos haciendo el negocio en ese momento, ¿cuál va a ser el valor que le vamos a dar a esos dólares? El del cambio del día. Entonces, por eso algunos deciden hacer sus negociaciones en dólares. Pero como les digo, esto no tiene mayor, digamos, trascendencia, porque al final lo que nos interesa es que él cumpla con su obligación. Entonces vemos, yo vendo y alguien compra. Así de sencillo. Esa es una compraventa mercantil. Ahora bien, en cada contrato ustedes deben tener la capacidad de desglosarlo, de descomponer lo que es un contrato. En este caso, ¿cuál nos toca descomponer? El contrato de compraventa mercantil. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces en los privados o cuando inclusive hay algunos que van ante un juzgado a defender alguna tesis sobre alguna acusación, sobre algún delito, y resulta que para extinguir la responsabilidad penal de una persona o disminuir la responsabilidad de una persona, presentan contratos como medios de prueba, como elementos de convicción. Pero ese contrato tienen que saber ustedes qué lo configura, cuáles son los elementos que le dan vida. Entonces, yo no puedo ir ante un juez y decir, bueno, aquí traigo un contrato y punto. No, debo saber
quién elaboró ese contrato, cuándo se elaboró ese contrato, quiénes eran los sujetos obligados, cuál era la prestación que se incluyó, etcétera. Entonces, es bien importante que sepamos desglosarlo. Si ustedes pueden dar una revisada a las diapositivas que les compartí oportunamente, cada uno de los contratos tiene esta sistematización de elementos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos personales del contrato de compraventa mercantil? Básico. ¿Cuáles son? Vendedor y comprador. Vendedor y comprador. No nos quitamos la vida. ¿Cuáles son los elementos reales? Entonces decimos que es prácticamente digamos, ese traslado de derechos o de obligaciones materializado. En este caso, él traslada esta cantidad de dinero a cambio de este producto, a cambio de esta mercadería. Entonces ahí pues no hay ninguna complicación. Entonces, ¿cuáles son los elementos reales? Ya lo dijimos, el producto o el bien, y a cambio ¿qué? El precio. Bueno, entonces, ¿qué nos queda ahora? El elemento formal. ¿Cuándo va a entrar a figurar este elemento formal? Cuando un contrato nos exija una formalidad o una forma especial o una solemnidad para su cumplimiento. Bueno, entonces ahora les pregunto a ustedes, en el caso de la compraventa mercantil, ¿se documenta en escritura pública o no? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el silencio? ¿Se documenta en escritura pública o no? Depende. ¿Por qué no se documenta en escritura pública? No es una excepción. ¿Ah? Porque no es una excepción, dice acá. ¿Y los de atrás? Bueno, porque ya dijimos que en lo mercantil, ¿cuáles son los contratos que van, digamos, documentados en escritura pública? ¿Cuáles son? El fideicomiso de la sociedad. El fideicomiso y adicionalmente la constitución de sociedad anónima o de sociedad mercantil. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿La compraventa mercantil está dentro de ese listado? No, entonces esa tiene que ser nuestra respuesta. Definitivamente ustedes se tienen que sacar de la cabeza que las compraventas van en escritura pública. Porque yo hasta he preguntado en el privado si van en escritura pública en el área civil y me responden que sí. Y no necesariamente todas las compraventas van en escritura pública. En lo civil van en escritura pública las que vayan a registrarse, valga la redundancia, en los respectivos registros. O porque la misma ley me indica o me exige que ese negocio va a tener validez únicamente si está incorporado a una escritura pública, pero de lo contrario no. Entonces, ¿va en escritura pública? No. Entonces, ¿cuál es su formalidad? Pues hay libertad de forma. Puede ser que lo hagan escrito, lo pueden hacer en una servilleta, lo pueden hacer en una hoja, etc. Hay una historia por ahí que eso no es mercantil a ustedes, pero y yo la escuché igual, no me consta. ¿Han escuchado ustedes de Lionel Messi? Dice que Lionel Messi cuando, digamos, tuvo acercamiento con este club de fútbol, su primer relación contractual fue en una servilleta. ¿Ya habían escuchado esa historia? Ajá, bueno, fue en una servilleta. ¿Y por qué? Porque ambos, digamos, personajes dentro de este contrato estaban sabidos de lo que se iba a hacer y le tomaron formalidad a esta negociación que hicieron. Entonces la forma al final no fue una cuestión que dificultara o que impidiera esa relación, sino que
únicamente fue una manera de documentarlo, pero no. ¿Será que lo hicieron en escritura pública? Posiblemente después, o dependiendo las modalidades que rijan en el ordenamiento jurídico de España. Bueno, pero entonces acá, libertad de forma. ¿Eso qué significa? Puede ser verbal, puede ser oral. Bueno, entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque yo mismo les he dicho y le he dicho a todos los estudiantes que han tenido la oportunidad de estar conmigo, que a mí no me importa la forma en la que usted me dé una definición de compraventa mercantil. A mí no me importa si usted quiere empezar diciendo que es un contrato que no lleva mayor formalidad, en el cual dos personajes participan entregando una cosa y el otro pagando un precio, y estos personajes se llaman vendedor y comprador. Bueno, ¿ahí qué hice? De a conformidad con lo que tenemos ahí escrito, di una definición al contrario. Bueno, ¿y qué tal si usted quiere empezar con los reales? Pues no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema en sí? Cuando ustedes no incluyen uno de estos elementos. Por ejemplo, el tema de la formalidad sí no tendría por qué incluirlo, porque no hay una exigencia que este tipo de compraventas la deba realizar en una escritura pública. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes utilicen dentro de su definición el nombre o el concepto de vendedor y comprador. Y cuando nos cuando hagamos referencia a los elementos reales, ¿qué necesito que me indiquen? El precio y la cosa o el bien, el producto o la mercadería. Entonces, ustedes lo pueden armar a su antojo. Entonces, alguien me decía una vez, mire, es que usted es tan complicado porque yo no me aprendí la definición. Pues yo nunca les dije que se aprendieran la definición. A mí lo que me interesa es que entiendan los elementos. ¿Ya vieron cómo desglosamos lo que era la definición de derecho mercantil? Sí. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Saben? Algunos estudiantes me decían, miren que usted, tanto que tenemos que memorizar y esto y lo otro. Algunos se fueron hasta peleando conmigo en el Merca el año pasado. Y a varios me he encontrado y adivinen qué me dicen. Buena onda, Ale, que usted ya nos había adelantado con la definición después de que estaban peleando conmigo, ¿ah? ¿Y por qué? Porque ellos se dieron cuenta que es necesario descomponer cada concepto para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, si yo vengo como examinador y les digo, porque yo quiero saber si realmente profundizaron en el contrato, les digo, mire, Sebastián, hágame el favor. Ni siquiera le pregunto la definición, solo háganme el favor de indicarme cuáles son los elementos reales de un contrato de compraventa mercantil. ¿Cuáles van a decir ustedes? La cosa, el precio. Exacto, entonces ahora les digo, mire, porque como les digo, el examinador les puede preguntar como quiera y su cliente también les va a preguntar. Entonces, mire, ¿qué formalidad necesito para hacer una compraventa mercantil? ¿Será de que necesito hacerlo mediante compraventa? ¿Qué le van a decir ustedes? No, fíjese que no, la ley no tiene una exigencia para este tipo de contrato, entonces no hay problema, ¿va? Entonces, demos cuenta de cómo funcionan estos elementos. Como les digo, parece que fuera el abecedario, que uno le está enseñando las vocales y las consonantes, pero esta fórmula es aplicable a todos los contratos y los examinadores se lo van a preguntar de esa manera. Bueno, ¿estamos claros con eso? Sí. Solo una consulta, la compraventa no debe ser formal, pero la ley de contrataciones del Estado, yo he visto que hay algunos contratos, no sé por qué razón, no me explico, si aquí estamos diciendo que no es formal. Ok, bueno, ¿por qué decimos que, por qué les mencioné que había diferentes tipos de contrato de compraventa? Digamos que lo que se da entre particulares, que ahorita lo vamos a ver, es en lo civil. Lo que se da entre particulares y comerciantes es en lo mercantil.
Y lo que se da entre particulares, comerciantes y el Estado, eso es materia administrativa. Y esa materia nada tiene que ver con el derecho mercantil ni con el derecho civil. Por supuesto, yo sí siempre les hago la salvedad que el Estado empezó a comprar porque tenía necesidad de adquirir productos para cumplir con sus mandatos constitucionales. Pero el derecho administrativo es totalmente aparte. Lo único es que el derecho administrativo se dio cuenta, bueno, si yo quiero comprar cosas, ¿qué necesito hacer? ¿Dónde lo documento? ¿Qué hago? Entonces se quedó claro que lo podían hacer mediante un contrato. Entonces, ¿cómo se llama ese contrato? Contrato administrativo. O sea, no es ni este ni el otro. E inclusive, el contrato es parte de modalidades de compra. Ahí han escuchado ustedes en la prensa, en el periódico, que licitaron, dice, hay licitación, hay cotización, hay compra directa, hay baja cuantía, etc. Pero ese es otro mundo. Entonces, no vayamos a confundir eso. Excelente la pregunta para que a ustedes les quede claro. Lo administrativo, lo que tiene que ver con el Estado, es aparte. Bueno, ¿alguna duda adicional a esa? Bueno, a veces me preocupa a ustedes que no me preguntan. Bueno, ahora veamos, retomemos nuevamente el tema de la compraventa mercantil. ¿Por qué es bueno retomarla? Porque alguien puede venir y decirle a usted, bueno, ya que usted dice que hay una compraventa mercantil y una compraventa civil, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizarla desde tres perspectivas. ¿Cuáles son esas perspectivas que las hacen diferente a una compraventa de la otra? Por eso les digo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. El primero de ellos, ¿quién es? La ley. La ley. Es decir que a cada una de estas compraventas la rigen leyes o normativas distintas. A la compraventa mercantil, ¿quién la rige, digamos? El comercio. Por especialidad, el Código de Comercio. Y a la compraventa civil, ¿quién la rige? El Código Civil. Inclusive cuando les hacen esas preguntas les dicen, mire, y dígame qué decreto es el Código de Comercio y qué decreto es el Código Civil. Y mire, una fue emitida en un gobierno de facto y la otra no, etcétera. O sea, de ahí le pueden preguntar a usted cualquier cosa. Bueno, pero la primera diferencia, la ley. Hay una normativa especializada para materia mercantil y otra para materia civil. Bueno, ya lo conocemos. Ahora bien, los sujetos. Cosa importante. Acá ya vimos los sujetos. Comprador y vendedor en la compraventa mercantil. Y en la compraventa civil, Deudor y acreedor. díganme pues, ¿quiénes son? Deudor y acreedor. Comprador y vendedor. Ah, bueno, excelente. Entonces, Lica, ahí usted nos está dando casacas porque es lo mismo. Es cierto, es lo mismo porque hay una figura de vendedor que es quien da un producto. Y hay otro que compra, que es quien recibe ese producto y paga por él. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia, Lica? Que recordemos, cuando hay un negocio o un contrato mercantil, uno de estos dos sujetos, ¿qué calidad debe tener? El comerciante. Comerciante. Y acá, particulares. ambos son particulares, no es necesario que uno sea comerciante. Entonces, ya vemos otra diferencia. Es cierto, sí, ambos tienen un vendedor y un comprador, pero un vendedor o un comprador sí y necesariamente sí tiene que ser ¿qué?
comerciante. Ah, bueno, entonces ya tenemos dos diferencias. Entonces, cuando le pregunten a usted con toda personalidad y de una manera segura, va a decir, bueno, primero la ley. Tiene cada disposición, cada figura diferente. Los sujetos, bueno, son los mismos sujetos, pero en la compraventa mercantil sí o sí tiene que aparecer un comerciante o ambos pueden ser comerciantes. Y en la compraventa civil pueden ser el vendedor particular y el comprador particular. Bueno, veamos el último de los elementos. Esas son las diferencias que he identificado. Si alguno de ustedes puede identificar una adicional o pueden encontrar otra obra donde se identifiquen diferentes, pues fantástico. Pero por motivo de evaluación, ¿cuáles les voy a preguntar yo? Estas tres formas. Volumen del negocio. Bueno, ahora, ¿por qué el volumen del negocio? Porque en la compraventa mercantil, los negocios que se realizan son en masa. ¿Y a qué nos referimos en masa? Cantidad. Que son grandes cantidades, que son bastante los productos, que son a gran escala. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo hice una cajita, o representé una cajita, pero esa cajita puede ser un contenedor, ¿o no? Puede ser un contenedor, claro. Entonces, en ese contenedor, ¿será que vienen 5 mouse? ¿Será que vienen 5 computadoras? No, por lo regular viene una cantidad bastante elevada de lo que son los productos. Ah, bueno, y ahora en la compraventa civil, recordémonos que cuando hablábamos de las personas que intervenían en el comercio e hicimos esa comparación, en la compraventa civil no es que los sujetos se dediquen a esas actividades comerciales, sino que simplemente, como el ejemplo que les puse en algún momento, él dice, bueno, ya mi computadora ya se va a quedar un poco obsoleta, yo quiero comprar una que tenga un procesador más avanzado, una memoria RAM de 24, entonces quiero venderla. Ah, bueno, y entonces me la ofrecen. Entonces, pero yo para cuidarme de lo que el contenido que él tenga y de la procedencia, le digo, mire, ¿sabe qué? Deme una factura y hagamos un contrato en un documento privado, en un documento simple. Ah, bueno, lo hacemos. ¿Será que era nuestra finalidad generar lucro? Generar riqueza. No, fue una compra-venta que se realizó de manera aislada. En cambio, la compraventa mercantil es en grandes cantidades y también saben ustedes que se desarrolla con una mayor habitualidad. Es decir, que el comerciante está trayendo producto, lo distribuye, lo pone a la venta, capta un dinero por ese producto, lo vuelve a invertir, etc. Digamos, esa es la dinámica económica en el país. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son esas tres diferencias entonces? Cuando ustedes les pregunten, primero, la ley. Segundo, los sujetos y el volumen de la negociación. Ah, bueno, ya sobre eso entonces les pueden preguntar, ah, bueno, ¿y a qué se refiere con la ley? ¿A qué se refiere con los sujetos? ¿A qué se refiere con el volumen del negocio? Entonces, ahora me corresponde preguntarles nuevamente. ¿Queda clara esa diferencia entre una compraventa mercantil y una compraventa civil? Entonces, una duda, por ejemplo, en el volumen de negocio no necesariamente podemos definirla como una actividad que tenga fines de lucro, ¿verdad? Sino que podría ser como usted lo explicaba, una relación de, bueno, me gustó algo, lo compro y ya. podría ser, pero digamos, ¿quién en su pensamiento, digamos, traería una embarcación de tenis? Pero en la compraventa civil, porque obviamente en la compraventa mercantil sí es en masa. Ajá. Entonces, si usted trae una embarcación de tenis, ya encuadra en una compraventa en masa.
Ajá, ¿y el ejemplo que usted me da? O sea, es, por ejemplo, el tema de la computadora, ¿verdad? Usted decía, bueno, él le vende la computadora porque quiere comprar algo diferente. Entonces a usted le parece la computadora también y le compra. Exacto. E inclusive, miren pues, vamos a poner este ejemplo porque este ejemplo es, bueno, hay dos ejemplos que son importantes en este caso y podemos diferenciar. Bueno, el primero de ellos es un vehículo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo a usted de ejemplo. Yo le digo, mire, ese es su Mercedes que están echando, está chilero usted. Yo ya necesito cambiar este Mazda, le voy a decir. Entonces, véndamelo. Basta, bueno, me dice, me voy a comprar otro de la nueva generación. Ah, perfecto. Hacemos el negocio. Bueno, ¿ese qué es negocio? Civil. Bueno, perfecto, civil. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a él, mire, véndame ese carro? Pero resulta que él tiene una importadora de vehículos. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Ya la calidad de él ya cambia, porque en este caso él sí es un comerciante y su actividad común o habitual sí es la venta de vehículos. Entonces, esa compraventa, ¿qué sería? La segunda que les mencioné, mercantil. Y la primera, una compraventa civil. Veamos otro ejemplo. Resulta que, ahora vamos a poner a otra compañerita para que no digan que no. Resulta que ella tiene un terreno allá por Retaluleu. Y le digo yo, mire qué bonito ese es su terreno, está bien planito y tiene bonita vista, véndamelo. Ella me dice, está bien, fíjese que aquí mide tantas yardas o tantas cuerdas o tantas caballerías y se lo voy a vender. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué es eso? ¿Compraventa mercantil o compraventa civil? Civil. Ah, bueno, ahora ¿qué pasa? Ahora yo veo un anuncio en el Facebook y le digo, mire usted qué bonito ese terreno que usted está vendiendo. Ah, ok, me dice, fíjese que no solo tengo ese terreno, sino que tengo varios terrenos. Es más, nosotros tenemos una lotificación. Y entonces usted venga a conocer nuestro proyecto y todo y compra una fracción. ¿Qué es eso? ¿Una compraventa civil o una mercantil? Mercantil. Mercantil. Entonces ya vemos la diferencia respecto al volumen del negocio. Y sí viendo así como que cuál es la finalidad de cada negocio. En este caso, unos se hacen en masa, unos se hacen en cantidades diferentes. Del mismo producto, diferentes ¿qué? Cantidades o diferentes volúmenes. ¿Estamos? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Cuando ustedes ya estén ejerciendo el notariado, van a llegar a ustedes a algún negocio y ustedes van a decir, bueno, ¿y entonces qué hago aquí? Y a veces van a querer documentar cosas donde no corresponden. Y nosotros sí tenemos que tener bien clara esa situación. Digamos que en lo notariado le ponen a usted a hacer, mire que una compraventa, no sé qué, que aquí una inmobiliaria tal. Pero ahí no le están diciendo qué naturaleza de contrato es. Entonces, esa claridad, ¿dónde la vamos a adquirir? En esta clase. Entonces, sí, es cierto, es una compraventa. Sí, Lick, pero ahí está personándose como vendedor una lotificadora, porque ahí aparece un representante legal, aparece un administrador, etc. Entonces, ya entramos, digamos, en una clasificación de qué tipo de negocio es. ¿Estamos claros con eso? Sí. No pueden fallar con eso. En el volumen del negocio, al final, ¿cómo queda la palabrita que tenemos que usar para diferenciar? ¿En civil es bajo, pequeño? Podría ser, digamos que en el volumen del negocio podría ser negocios aislados. Negocios aislados. ¿Qué significa cuando le dicen usted está aislado? Está separado, ¿verdad? No es que se hace entre todos, sino que es aislado. Ahora, en lo otro es a escala o en masa. Esos son los términos que más utiliza el derecho mercantil. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Eso viene en el examen. Entonces, después me dicen, mire, Lick, ¿por qué me sacó mal en esto? Si me ponen, es el contrato mediante el cual una persona vende un producto a otra persona que es comprador. ¿Está correcto eso?
No, porque siempre debemos marcarlo con los nombres. Es igual que en un contrato de arrendamiento, como les digo. De nada me sirve, es el espacio que se le otorga a una persona y a cambio de que la otra persona pague una renta. ¿Se entiende ahí? No, yo necesito decir, bueno, hay una persona que es un arrendante y hay una persona que es un arrendatario. Uno le da un bien para que lo utilice y el otro paga una renta por la utilización de ese bien. Entonces debemos de diferenciar. ¿Estamos? ¿Alguna duda al respecto de eso? No, bueno. Veamos características. Esto, créanme que si es un poco... Casi, yo no se los pongo, digamos que me vayan a poner, póngame 5 o 7 características porque cuesta que a uno se le queden. Sin embargo, sí debemos de entender en qué consiste cada una de ellas. ¿Y por qué es necesario resaltarlo? Porque también nos ayuda a entender cuáles son esos rasgos propios de cada contrato. Bueno, veamos y ustedes me dicen si están de acuerdo con todas las características o no. De igual manera, les hago la aclaración que ustedes pueden buscar en un libro y van a decir, miren, fíjense que ahí le faltó una característica. O según el doctor tal o el licenciado tal dice que hay otra característica, pues está bien. El problema es que ustedes creen que esa característica es aplicada a ese contrato. Bueno, veamos la primera característica. Y esto parece características del derecho. ¿Se recuerdan cuando ustedes vieron el derecho? Cuando empezaron a ver el derecho. Dijeron, es un conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, que son bilaterales, exteriores, hiperoatributivas, heterónomas. ¿Se recuerdan de eso? ¿No lo vieron? Bueno, si no lo vieron, les vamos a votar derecho 1. Bueno, veamos el primero. Bilateral. ¿Qué significa bilateral? ¿Dos personas o dos o más personas? Dos o más personas. Ajá, exacto. Entonces ahí sí vamos a utilizar ustedes un pensamiento extensivo. Bilateral, sí, dos personas o más, si quieren incluirlo de esa manera. Oneroso. ¿Por qué es oneroso? Es a cambio de dinero. Porque tiene un precio, hay un costo de intermedio. La única manera, como les digo, es que fuera una donación, pero aquí no estamos donando nada, es una compraventa, es decir, tiene un valor. La mercancía tiene un valor y este dinero también tiene un valor, porque al final los billetes o la transferencia que se haga representan un valor. Entonces quiere decir que sí tiene un costo ese contrato. Conmutativo. ¿Qué es conmutativo? Bueno, les voy a decir. Conmutativo significa que tiene derechos y obligaciones para ambos sujetos, o para el comprador y el vendedor. Eso colóquenlo porque, como les digo, esto va a ser repetitivo en los contratos. La mayoría son bilaterales, la mayoría son onerosos, son conmutativos. Entonces, ¿qué? Hay obligaciones y derechos recíprocos. Les pregunto, ¿sí hay derechos y obligaciones recíprocos entre el comprador y el vendedor? Sí. Sí, ¿verdad? Hay un cruce en esa negociación. Entonces, por eso es conmutativo. Consensual. Ajá. Conmutativo que tiene derechos y obligaciones recíprocas. Ajá. Si alguien no lo anotó, me dice, lo vuelvo a repetir. O alguno que no le haya quedado claro. Bueno, consensual. Que los dos están de acuerdo. ¿Y cómo se manifiesta que los dos están de acuerdo? Por medio del consentimiento. Entonces, des en cuenta, la forma en la que yo utilizo para estudiar también es asociando las palabras con otras palabras claves. Entonces, consensual. Consentimiento. Entonces, ¿qué significa? Que
se va a perfeccionar ese contrato con el consentimiento de ambos. ¿Estamos claros con esto? Consensual es prácticamente el consentimiento. ¿Y el consentimiento qué es? La declaración de voluntad, sin ninguna opresión, sin ninguna coacción, sin ninguna fuerza exterior, ¿verdad? Libremente. Principal. ¿Por qué es principal? Porque Porque no depende de otro contrato para tener validez. Hay contratos que sí pueden tener otro adicional y que si uno se elimina, el otro ya pierde vigencia, pierde validez. Pero el contrato de compra-venta mercantil es principal. No necesita de otro contrato para subsistir. Usted lo facciona como compraventa mercantil, llena los elementos de compraventa mercantil, llena las características, etc. Sigue siendo compraventa mercantil sin necesidad de otro. Traslativo de dominio. ¿Por qué decimos que es traslativo de dominio? Ok, porque se entrega una cosa. Y esto lo van a utilizar o lo van a ver ustedes o ya lo vieron en el notarial. ¿Por qué? Porque hay contratos que son traslativos de dominio. Y dentro de esos contratos traslativos de dominio tenemos nosotros la compraventa. ¿Por qué? Porque el dominio, es decir, la disposición que yo tengo sobre ese producto, sobre esa mercadería, la estoy trasladando. Ahora, ¿quién va a disponer de esa mercancía? El comprador. Si se perfecciona el negocio, ¿quién va a disponer? Entonces, ¿yo qué fue lo que trasladé? El dominio de esas mercancías. ¿Y qué significa el dominio? Que yo le puedo dar el uso que considere, puedo disponer de esa mercancía, de ese bien. Bueno, ahí digamos quedan las características. Entonces, un contrato de compraventa mercantil es que bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, principal y traslativo de dominio. Entonces, ¿cuál es el error principal del estudiante? Es que cuando estudia solo se aprende los conceptos, pero a mí de nada me sirve que ustedes me digan que es conmutativo si no saben explicarlo. Entonces, por eso doy esa explicación. ¿Y por qué profundizamos un poquito más en esta clase? Porque la mayoría de estas características se van a repetir en los otros contratos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Tienen alguna duda respecto a estas características? Eso solamente aplica para la compraventa mercantil, ¿no? Exacto, exacto. Esto solo aplica para la compraventa mercantil. Aquí solo usé compraventa civil solo para hacer la comparación. Allá en lo civil seguramente la compraventa va a tener similares características, pero no estamos viendo eso, sino que estamos viendo la mercantil. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda? ¿Seguros? Bueno, entonces ahora veamos las modalidades de esa compraventa. Entonces significa que esta compraventa se puede dar en varias modalidades. Ahora sí, voy a indagar en mi ley si aparece una de estas modalidades. La compraventa mercantil la encontramos en el Código de Comercio. Bueno, encontramos los elementos. ¿Sí o no? sí. Ah, sí, ¿dónde los encontró? ¿Sí los encontraron o no? ¿Las características las encontraron? No, entonces ahora veamos las modalidades. ¿Será que las modalidades sí están? Sí. Bueno, ¿y cuál es esa primera modalidad? Ventas contra documentos. ¿Quién le da lectura, por favor? Artículo 695. Ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo.
Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos, sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Ok, bueno. Entonces, ¿qué establece ese artículo? ¿Qué número es? El 695. 695, quienes no lo escucharon hasta allá atrás pueden leerlo, el 695 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué modalidad me establece ese artículo? La venta contra documentos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a entender o por qué les hice esas figuritas acá? Porque yo puedo vender esta mercadería sin tenerla físicamente. ¿Puedo o no puedo? Sí. Sí puedo. Entonces, ¿por qué no la voy a tener físicamente? Porque la tengo, digamos, documentada a través de un título representativo. Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Qué es un título representativo? ¿O cuál mencionamos? Significa que esos escritorios, digamos que son 10 escritorios. Esos 10 escritorios son míos, me pertenecen, yo los compré, pero yo se los quiero vender al compañero de acá. Entonces yo le digo, mire, yo le vendo 10 escritorios. Bueno, ese está bien, pero yo necesito verlos o dónde los tienen. Mire, yo aquí tengo una foto de donde están esos productos, cuál es el estado, pero para que usted no tenga pena, yo aquí tengo el título representativo. Entonces, ¿qué representa este título? ¿La propiedad de qué? De la mercadería. Ah, bueno, y entonces, si esto, digamos, representa ese valor, porque recordemos que los títulos de crédito incorporan un valor. ¿Se recuerdan de eso? En los títulos de crédito o títulos valor nos indicaba el licenciado que nos impartió la clase que esos títulos incorporaban un valor. Entonces, el valor que incorpora este documento, ¿cuál es? Es la propiedad ¿de qué? De esos escritorios. Bueno, entonces esto es un título representativo porque representa a esos escritorios. Ah, bueno, y entonces, ¿cuáles son esos títulos representativos? Les pregunto, lo anotamos en la última clase, lo vimos. ¿Dónde estaban esos títulos representativos? Bueno, ahí lo buscan. Tenemos el conocimiento de embarque, la carta de porte y certificado de almacenamiento. El certificado de depósito. Entonces, ¿cómo lo representé acá? Este título representativo yo lo puedo vender. Es decir, alguien lo va a comprar y alguien lo va a vender. O sea, esta mercadería puede ser sustituida por este documento. Ah, bueno. ¿Y ese documento qué tipo de documento va a ser? Bueno, si viene en un barco, ¿cómo va a ser ese? ¿Cómo se va a denominar ese título? Conocimiento de embarque. Si viene en un tren o en un, digamos, camión o en un trailer, Carta de porte. carta de porte. De igual manera se llamaría si está en lo aéreo. Ahí no lo menciona porque recordemos que el comercio pues ha tenido cierto auge a través de otra modalidad, pero las principales que se utilizan es la marítima. En segundo lugar, se utilizaba la vía terrestre, pero ahora se está utilizando más la vía aérea. Y eso también es importante que ustedes lo sepan. En los últimos 3 o 4 años
estas famosas aplicaciones chinas, ¿saben a qué me refiero? Sí. A Temu y a Shein, creo que se llama la otra. Son las principales, no porque hay otras. Aunque ustedes no crean, ustedes creen que están desactualizados, pero hay otras. Esa ya es un clavo, diría. El que más ha ingresado en más de 7 millones de dólares, si no mal recuerdo, es Temu a través de la vía aérea. Entonces, ya vieron que el comercio, la actividad económica es cambiante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La persona que esté trasladando mercancía acá puede vender ese producto. Y ese producto no es necesariamente que me lo va a poner a la vista, que lo voy a tener, sino que lo va a vender porque lo está haciendo a través de un título representativo. ¿Cuáles son esos títulos? Conocimiento de embarque, carta de porte y... Exactamente. Entonces, digamos que también, ¿cuál es el otro? El certificado de depósito, porque aquí, en esta casita que yo les hice, representa un almacén. ¿Y para qué sirven los almacenes? Para almacenar Para mercadería. guardar o para almacenar o para conservar o para proteger una mercancía. Entonces, de igual manera yo puedo tener el título de esta mercadería y yo puedo venderlo, puedo negociar con ella. Por supuesto, el Código de Comercio establece que hay ciertas situaciones en las que se puede generar un problema, como que la mercadería no esté en el estado que me dijeron. Imagínense que sean alimentos y que los alimentos pues, ya estén por caducar, pues, ya estén dañados, etcétera, pero esos ya son cuestiones adicionales. Pero el escenario perfecto, el escenario ideal es que todo esté en orden. Bueno, ahora veamos la siguiente. Eso creo que está como 2 artículos después. Venta de cosas en tránsito. ¿Qué establece ese artículo? 696. 696. ¿Qué establece, por favor? Si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza de seguro de transporte, los riesgos entenderá a cargo del comprador desde el momento de la entrega de la mercadería al comprador, a no ser que el vendedor supere el tiempo de celebrar el contrato, la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiera ocultado al comprador. Ok, bueno, entonces aquí es prácticamente una variación de lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces, ¿qué me establece acá? Aparte del seguro, que eso lo vamos a abordar más adelante. Solo que se pueden vender las cosas que están en tránsito. Y entonces, ¿cuáles mencionamos que puede estar en tránsito? Lo que viene en un barco, lo que viene en un tráiler, en un furgón, lo que viene en un camión y lo que viene en la vía aérea también. Por ejemplo, hace como 2 meses o un mes salió el iPhone 17. Bueno, ¿qué pasó? Algunas personas lo compraron sin tenerlo o lo apartaron sin tenerlo. Y entonces, ¿será que el vendedor les tuvo que poner el iPhone para que hicieran ese depósito para que lo pagaran? No, o sea, ellos confiaron en que ese producto, ese teléfono venía en cualquiera de estas modalidades, aérea, terrestre o marítima. Entonces, es importante que tengamos en conocimiento esas 2 modalidades especiales. Bueno, ¿alguna duda respecto a estas modalidades? Bueno, entonces, por favor. Licenciado, en cuanto al tema de la compraventa contra documentos, comprendo que es el conocimiento de embarque, la carta aporte y el certificado de depósito. Exacto. Pero me queda duda, ¿el Código de Comercio sí reconoce a los vales como un título de crédito? Entiendo que hay un tema gramatical que menciona que no es un título representativo de mercancías, sino un título representativo del valor de las mercancías. ¿Es por esta palabra en específico que no figura como una venta contra documentos? Bueno, esa podría ser una razón, lo que usted me indica. Ya, digamos, ciertos detalles del valor que incorpora cada título de crédito. Pero, acá, porque la misma ley le da esa denominación.
puede usted leer los dos artículos a los que les dimos lectura y usted mismo va a hacerse la conclusión. ¿Será que aparece allí el vale? Si no aparece el vale como tal, ¿podría tener esa denominación? Les pregunto. O sea, la ley ahí establece, no recuerdo si en el segundo párrafo es donde menciona la carta de porte del conocimiento de embarque. ¿Alguien lo identifica ahí? En el 595 aparece, ¿verdad? En el segundo párrafo, creo yo. Si usted puede, échele una lectura ahí. 695. Bueno, entonces, ¿por qué razón? Porque el Código de Comercio es que me establece qué documentos van a entrar en esta cuestión del ¿cómo se llama? Del venta contra documentos o de cosas en tránsito. Ahora bien, ¿por qué agregamos, por ejemplo, el del almacén generales de depósitos? Porque ese la doctrina sí lo reconoce como un título representativo. El vale no es conocido como un título representativo. Es un título de crédito o un título valor, pero no un título representativo. ¿Estamos? Sí. Sí, va. Perfecto. Del Incoterms no dio ningún artículo. Ok, no. Bueno, entonces estamos claros con esto. ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? Seguro no es de esta clase. Bueno, veamos lo último. No voy a dar mayor explicación. Si ustedes visualizan en su Código de Comercio, después de estas modalidades, vienen otras modalidades. ¿O no? Revisen su código. Sí. No solo vean el teléfono, no solo vean a su compañero de la par. ¿Cuáles se encontró? El 697, el libre a bordo FO. Ajá. Entonces, está el FO, ¿lo pueden ver ahí? Sí. Está el FAS, Sí. está el CIF, está el CF, creo que es el siguiente que aparece por ahí. ¿Sí los vieron? Sí. Va. Entonces, cuando mencionamos estas siglas, esto es, digamos que el Código de Comercio no establece mayor cosa respecto a estas modalidades. No dice, pero ¿por qué allá sí era contra documentos y el otro era de cosas en tránsito y ahora resulta que solo se va a llamar uno FO, otro se va a llamar FAS, el otro se va a llamar CIF y el otro se va a llamar CF? Y entonces ustedes dirán, ¿qué diablos es eso que está diciendo Ali? Bueno, pues esas siglas pertenecen a lo que se denomina Incoterms. Incoterms. Se los voy a deletrear. I-N-C-O-T-E-R-M-S. Incoterms. Bueno, ¿y qué significa eso, Lee? International Commercial Terms. Términos internacionales de comercio. Entonces, este es un mundo pero fantástico. Ustedes es de lo mejor. Entonces, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, ¿qué necesito que traigan en la siguiente clase? Necesito que me traigan una tabla que yo les incluí en su presentación, donde indica que ahí están los Incoterms. En una está, yo creo que por aquí lo tengo. Exacto. Una es esta, donde están los Incoterms. ¿Sí lo ven por ahí? Sí. Y la siguiente es esta. Necesito que me traigan eso impreso o que lo traigan en su tablet o lo que sea, pero que lo traigan.
porque de esa manera se facilita más el aprender sobre qué son los Incoterms. Parece una cuestión, cuando a mí me lo explicaron, silencio por favor, parece una cuestión así como de, bueno, son Incoterms, ¿y qué pasa con eso? Estos famosos términos de contratación internacional son básicamente las reglas que le dan vida al comercio internacional. Es el que establece muchas modalidades y aquí pueden verlo ustedes, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces, ¿alguna duda al respecto? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Entonces, nos quedamos hasta ahí.